Hola a todos los doctores y estudiantes que me siguen. En este video hablaremos del recubrimiento pulpar, abordando estudios actualizados, análisis de casos y temas un poco controversiales, pero que nos ponen a pensar un poco y nos dejan con ganas de estudiar más, que es el objetivo. Así que empecemos. En general, los recubrimientos pulpares buscan crear una capa de dentina que aísle la pulpa de la irritación externa, que, debido a su cercanía, pudiera afectar la vitalidad de la misma, siendo un proceso de regeneración guiada, que depende de una serie de factores para que se logre, diferenciándose en directos e indirectos. Los indirectos se indican en cavidades profundas, donde el nervio pulpar se encuentra a menos de 1 milímetro. Y los directos se deberían indicar en exposiciones pulpares asépticas, menores de 1 a 2 milímetros. Y digo se debería porque el índice de éxitos de estos procedimientos en estudios en Estados Unidos fue del 80% en los últimos 10 años, comparado con el de la pulpotomía parcial con un 95%. Lo que sugiere que el recubrimiento superficial de la pulpa no estaría indicado después de una exposición pulpar traumática, como tratamiento de lesión. Y no porque la pulpa responda mejor a las pulpotomías, sino por la falta de conocimiento y actualización que se ve plasmada en los resultados de los tratamientos. Hoy, cuando revisamos los artículos que aparecen en internet, casi todos presentan bibliografías de hace más de 20 años, y otros son basados en libros sin rigor científico. Y es verdad, la búsqueda tiene que ser muy larga para encontrar contenido realmente actualizado. En este video, mediante algunas interrogantes, intentaré resumir algunas investigaciones que he encontrado, con el objetivo de al menos crearte una duda futura, y así siempre quedarnos con las ganas de buscar más. Pero empecemos con las interrogantes. Digamos que todo recubrimiento parte de la base de un buen diagnóstico o selección de caso, es decir, dientes con capacidad de recuperación pulpar, y nunca donde exista un proceso de pulpitis irreversible. Por poner un ejemplo, un diente con una historia de dolor espontáneo recurrente y que no desaparece al tomar analgésico no es candidato a este tratamiento. Así como en el caso de exposición del nervio pulpar por caries, donde estudios de dientes extraídos demostraron que un tercio del nervio ya presentaba necrosis por coagulación, como observamos en la siguiente imagen. Y a nivel histológico ya presentará fibrosis, denotando un estado irreversible de la pulpa. Debemos separar esto de la exposición accidental o traumática, donde, a diferencia del caso anterior, no se observa caries ni tejido reblandecido en el lugar de la exposición. En este, el proceder dependerá de un minucioso diagnóstico pulpar, que evaluaremos basándonos en el tiempo de exposición, tiempo de hemostasia e historia del dolor, descartando el diagnóstico de pulpitis irreversible de este proceder. Si quieres profundizar en diagnósticos, en este enlace se explica a fondo, pero seguimos. Otro aspecto a tener en cuenta es la disminución de la irrigación sanguínea. Siempre se ha relacionado que la técnica de recubrimiento pulpar no tiene el mismo éxito en dientes viejos que en jóvenes, producto de la formación de dentina secundaria y terciaria, que se produce a lo largo de la vida, la cual reduce el espacio pulpar y directamente la circulación, encargada de la formación del puente dentinario. Por tanto, es mejor no realizar esta técnica en las personas mayores. Pero esta pregunta no solo se reduce a esto. En la quinta edición del Vías de la Pulpa se describe una investigación que mostró que la anestesia con vasoconstrictor, mediante la técnica infiltrativa, disminuía a cero por más de 15 minutos la circulación intrapulpar, relacionándolo directamente con la pérdida de la vitalidad dental en tratamientos donde la función de defensa y reparación pulpar es vital para estos, motivo por el cual se recomienda la anestesia con mepivagaina u otro anestésico sin vasoconstrictor. Como sabemos, la pulpa forma dentina durante toda la vida, existiendo tres tipos según el motivo de esta formación: la dentina primaria durante la dentinogénesis o formación del diente y la dentina secundaria y terciaria, formadas por la dentinogénesis reactiva, que es un proceso estimulado por los cambios que se producen en el diente después de su formación. La secundaria, de origen fisiológico, principalmente en respuesta a la masticación, motivo por el cual se ha visto que esta comienza su formación después de ocluir con su antagonista.
y la terciaria producida por una metamorfosis calcificante que responde a estímulos sobre la pulpa o sobre sus prolongaciones odontoblásticas. En sus inicios se postuló que el calcio que formaba el puente dentinario difundía del hidróxido de calcio a la pulpa para participar en la formación de la dentina reparadora. Sin embargo, experimentos con iones radioactivos han demostrado que en la formación del puente intervienen iones calcio de la circulación y no del medicamento externo. La importancia del hidróxido no es formar el puente, sino estimular la formación del mismo, al crear una irritación de bajo grado en el tejido pulpar subyacente, un fenómeno observado incluso después de la aplicación a corto plazo y de la eliminación del material, que produce una necrosis de aproximadamente 1,5 milímetros de tejido pulpar. La base de esto es que la toxicidad del hidróxido de calcio, al depender de la liberación limitada de iones hidroxilo, se neutraliza rápidamente a medida que se afectan las capas más profundas, provocando a este nivel una necrosis por coagulación. El tejido así necrosado causa a su vez una leve irritación de la pulpa vital adyacente, lo que inicia la aparición de una respuesta inflamatoria y en ausencia de bacterias, producto a la misma capacidad antibacteriana de estos iones hidroxilo, el tejido cicatriza formando un tope de tejido duro, similar al de la dentina terciaria. Antes de pasar a la próxima pregunta, el puente de dentina formado se verá en rayos X a partir de los 30 días aproximadamente, tiempo durante el cual restauraremos temporalmente. Y es que de esta última oración sale nuestra siguiente pregunta. ¿Por qué si usamos hidróxido de calcio no debemos dejarlo en la restauración? La respuesta a esta pregunta abarca más a la odontología restauradora que a la endodoncia, ya que este no brinda una base estable en el tiempo. Por ejemplo, el agua presente en la dentina puede disolver la cura de hidróxido de calcio químicamente puro en 2 años, dada su alta solubilidad en el tiempo, dejando un gap en la restauración. A esto sumémosle la falta de adhesión a la estructura dentaria y a los materiales de restauración, que dificulta el sellado, asociándose en muchos artículos con la filtración de restauraciones. Además, su efecto antimicrobiano es muy cuestionado en el tiempo, pero de eso hablaremos en otro video. Siguiente. ¿Qué otros materiales y biomateriales se utilizan? Está ampliamente demostrado en la literatura, tanto en los estudios in vitro como in vivo, que otros materiales como el MTA, la biodentina y el Teragal son más efectivos que el hidróxido de calcio para lograr cambios biológicos y microestructurales en el tejido pulpar y dentario. Pero, ¿por qué dejé la pregunta para después? 2 cosas. Hay unanimidad en la literatura de que la curación no depende del material, sino de la capacidad de crear un ambiente biológico ideal. Y segundo, es que este tema es muy amplio. En 2010 se empezaron a realizar estudios sobre la adhesión directa de las exposiciones. Sí, como oyen, grabar y acondicionar la exposición pulpar. Y aunque es controvertida, numerosos investigadores la han defendido, demostrando que el sellado biológico inmediato es más importante para curar la exposición pulpar que los efectos estimulantes de un medicamento concreto para heridas. Esto se demostró gráficamente en experimentos de sellado de superficies, donde se produjo una inflamación pulpar grave después de recubrimiento pulpar directo con composite, cemento de silicato, cemento de fosfato de zinc y amalgama. Pero cuando similares recubrimientos pulpares se sellaron superficialmente con IRM o SOE para prevenir el acceso de microbios, se produjo una reorganización y formación de puente de dentina bajo los cementos ácidos y composites. La conclusión es que en ausencia de contaminación microbiana, la pulpa tiene la capacidad curadora intrínseca, con irritación de bajo grado que promueve la reparación del tejido duro. Estos resultados coinciden con experimentos de animales que mostraron curación pulpar en ausencia de contaminación bacteriana, mientras que la introducción de bacterias impidió la curación. Pero, aunque la adhesión directa en algunos países es muy popular, debemos señalar que no se han publicado estudios histológicos a largo plazo. Además, se han descrito efectos indeseables con la adhesión directa, que les dejo en los comentarios para quienes quieran conocer más del tema. En mi opinión, sigue siendo un área controvertida, sin conclusiones adoptadas universalmente. Sin embargo, la aparición de nuevos materiales, como el agregado de trióxido mineral, es prometedora para el recubrimiento pulpar y hace que los debates sobre los recubrimientos pulpares sean puramente teóricos.
Antes de terminar, los cementos de ionómero de vidrio también se han recomendado, pero cuando se sitúa en contacto directo con la pulpa son muy tóxicos, destructivos para las células madres de la pulpa dental, y esta citotoxicidad se relaciona con la cantidad de liberación de flúor, que no cumple función en la pulpa dental, ni tampoco la colocación de óxido de zinc y eugenol, IRM, directamente en la exposición, ya que deshidrata los tejidos por su acción higroscópica. La siguiente pregunta es corta. La exposición pulpar en el tiempo. Durante las primeras 48 horas a una lesión traumática, la reacción pulpar inicial es de tipo proliferativo y el proceso inflamatorio no afecta a más de 2 milímetros de la pulpa dental. Sin embargo, transcurrido 48 horas, la zona inflamada progresa en dirección apical, así como las posibilidades de contaminación bacteriana directa de la pulpa. Por tanto, a medida que pasa el tiempo, disminuye la probabilidad de preservar la vitalidad de la pulpa dental y debemos pensar en un tratamiento menos conservador como la pulpotomía o la pulpectomía. Para terminar, solo incluir en este tema que el lavado de la cavidad y el control del coágulo se recomienda con solución salina y no con hipoclorito ni epinefrina, así como si el paciente acude con trauma y en la exposición ya presenta un coágulo. Este se debe retirar para estimular el sangrado junto a la aplicación del medicamento y la desinfección del mismo. Y este ha sido mi pequeño resumen. Déjame en tus comentarios si has leído alguna actualización de materiales o algún tips que hayas aprendido. Recuerda que somos de más de 20 países. Lo que para algunos es rutinario, para otros es totalmente nuevo. Un saludo, nos vemos en el próximo video para seguir hablando de estomatología.